la forma de presentación, ¿no? Es diferente y también el manejo es diferente. ¿Ya? La atresia duodenal, pues en cada uno de cada 10.000 nacidos vivos, el 90% ocurre en la segunda porción duodenal, ¿no? Las atresias duodenales, generalmente la gran mayoría son obstrucciones completas, como atresias duodenales y membranas duodenales intactas, ¿no? Pero también pueden haber membranas duodenales perforadas, que también son atresias duodenales. La etiología es una falla, lo más aceptado es una falla en la vacuolización del duodeno, en que inicialmente es una estructura sólida, entonces no hay una falla en la vacuolización y esto no llega a recanalizarse a la luz del intestino primitivo, ¿no? En cuanto a la clasificación, tenemos la tipo 1, que es la tipo membrana. Hay continuidad, por fuera hay continuidad del intestino, ¿ya? Pero en la parte interna hay una membranita. Hay una membranita que que no permite el paso, ¿ya? Todo lo previo a esta membrana, todo lo previo a esta membrana se va a dilatar, ¿ya? Y lo posterior va a estar, como ustedes lo ven, colapsado, ¿ya? La tipo 2 es el cordón fibroso, unidos a estos dos intestinos, un cordón fibroso de meso. Y en la tipo 3 sí es la separación completa, ¿ya? Se asocian a otras malformaciones, lo más frecuente es la trisomía 21, ¿ya? Trisomía 21, el páncreas anular y las malformaciones cardíacas. Es bastante asociado con pacientes con síndrome de Down. ¿Ya? El diagnóstico prenatal está, se ve también polidrapnios y el signo de doble burbuja, que lo vamos a ver después en las radiografías, igual, diagnóstico prenatal, la doble burbuja, ¿ya? Una y dos burbujas, es una resonancia. En la clínica es una obstrucción intestinal. ¿Ya? Es de una obstrucción intestinal. Presentan vómitos biliosos, la distensión abdominal, pero solo en el hemiabdomen superior, ¿no? Que es un bebé que nace, no tolera la vía oral, intenta alimentarlo y empieza a vomitar verde, se distiende el hemiabdomen superior, pero como todo bebé que empieza a vomitar, hay que colocarle una sondita. Se le coloca la sonda orogástrica y esto va a descomprimir el intestino y la distensión abdominal va a ser mínima, ¿ya? El diagnóstico se hace con una radiografía de abdomen. Entonces, todo paciente con síntomas obstructivos hay que pedirle una radiografía de abdomen. ¿Qué vamos a ver en la radiografía de abdomen? El signo de doble burbuja. ¿Qué es esta doble burbuja? La burbuja más grande del estómago y la burbuja pequeña, el duodeno previo a la obstrucción. ¿Ya? Esto es característico y no va a haber aire distal. ¿Ah? Esto es característico de la atresia duodenal. Acá ven otras radiografías, en todas el signo de doble burbuja y no hay aire distal. ¿Okay? Con esto es una atresia duodenal. El pacientito ya debe estar con su sonda, como vemos aquí, una sondita orogástrica. Con esto el paciente puede esperar. La atresia duodenal nunca es una emergencia, ¿ya? Jamás es una emergencia. El paciente puede esperar tranquilamente su cirugía, incluso 7 días, hasta un poquito más, ¿no? Espera tranquilo. Eh, Hay que compensar al pequeño antes de ingresar a sala de operaciones. Nunca es una emergencia. Descartar otras malformaciones, si hay otras malformaciones que pongan en riesgo su vida, pues tratar primero estas malformaciones. ¿Ya? Primero todo esto. Entonces, paciente, investigamos esto, tiene que estar NPO, sonda orogástrica, asegurar vías endovenosas. Este paciente va a estar con nutrición parenteral.
porque estos niñitos siempre suelen hacer hilios prolongados, hilios postoperatorios prolongados, ¿ya? Descartar atresia esofágica, descartar malformaciones anorrectales, que es, ya les dije que es frecuente que se presenten juntos. ¿Y cuál es el tratamiento? Normalmente, como hemos visto en duodeno, por ejemplo, ¿no? Perdón, en esófago. Generalmente se corta y se anastomosa. Pero en estos pacientes no podemos hacer esto porque está la desembocadura de la vía biliar. Entonces, ¿qué hacemos? Es una anastomosis laterolateral, ¿ya? O cirugía de Kimura también se llama. Hacemos un corte transversal en el bolsón, en la parte distendida, lo previo a la atresia, y un corte longitudinal en otro lado y anastomosamos. Hacemos una anastomosis lateral. Este es el tratamiento, ¿ya? Complicaciones, la dehiscencia de la anastomosis, ¿no? Que requiere una nueva cirugía. Pero lo más frecuente es que estos niñitos, como está tan dilatado la porción previa a la obstrucción, hacen hilios prolongados. A veces demoran hasta 10, 15 días en tolerar la vía oral, por lo que tienen que estar con nutrición parenteral, ¿ya? Esto es básicamente en lo que se refiere. Y bueno, podrían haber obstrucciones intestinales, podrían haber insuficiencias de la anastomosis, sangrados, como toda cirugía abdominal, ¿no? Entonces, venir, trastornos hidroelectrolíticos, y bueno, la vía oral se puede iniciar pronto, ¿no? Pero el problema es que no las va a tolerar muy bien, ¿no? Todo se tiene que ir avanzando lentamente según cómo los vaya tolerando. Ahora, en cuanto a las atresias intestinales, que se conoce así a las atresias de yeyuno e ilion, es la causa de obstrucción intestinal más frecuente del recién nacido, ¿no? Cuando tenemos un niño obstruido, lo que primero que pensamos es una atresia intestinal. Es más, cuando tomamos las plaquitas, también, ¿no? No hay diferencia entre ambos sexos, es más frecuente en el ilion, en el yeyuno, ¿ya? Un tercio de estos niños pueden ser prematuros y la supervivencia es buena, ¿no? Salvo tengan otras malformaciones asociadas. La causa es multifactorial, pero se debe deber a una disrupción vascular. Normalmente puede haber, por ejemplo, un vólvulo intraútero, se volvula el intestino, entonces este intestino se vuelve isquémico, ¿no? Pierde vitalidad, se necrosa y luego ese tejido se reabsorbe. Y así se forma la atresia, ¿ya? La clasificación, tenemos la tipo 1, que es la tipo membrana, ¿no? Una membranita intraluminal, tal cual la duodeno. La tipo 2, que ambos intestinos están unidos por un cordón fibroso de meso. La tipo 3A, ya hay disrupción del meso en forma de V. La tipo 3B, que es la polpil, todo este segmento depende de una sola arteria. Y la tipo 4 es la atresia intestinal múltiple, ¿ya? Normalmente cuando un bebé nace tiene 2 metros de intestino, pero como saben, como les he dicho, ¿no? Puede haber un factor isquémico, el intestino se necrosa y se reabsorbe. Entonces, a partir de la 3A, ya el bebé puede nacer con menos intestino. Y la 3B sí o sí es un intestino corto congénito, ¿no? Eh, la 4 es la causa por la que siempre se nos obliga a descartar cuando encontramos la atresia, nuestra primera atresia, hay que comprobar que el resto del intestino esté permeable al menos hasta la válvula ileocecal, que son las zonas más frecuentes de atresia. Que haya una atresia colónica es raro, ¿ya? Pero hay que comprobar que todo el intestino esté permeable al menos hasta la válvula ileocecal. Por ejemplo, acá tenemos esta intestino, ¿no? Que esta de aquí sería una tipo 1. El intestino está continuo, pero por dentro hay una membranita que no permite el paso. Entonces, todo lo previo se distiende y lo posterior a la atresia se colapsa. Ayuda en las ecografías prenatales, ven asas distendidas, con paredes engrosadas, con peristaltismo incrementado, ¿no? Las malformaciones más frecuentes se asocian a malrotaciones, a ilio meconial, peritonitis meconial, ¿no? Lo más frecuente. Realmente no van asociadas a otras cosas. Cuadro clínico de obstrucción, vómitos, distensión abdominal.
La eliminación de meconio no descarta ni tampoco nos dice que sea una atresia, porque puede ser que el meconio haya pasado al segmento ya al colon una vez que antes de que se formara la atresia, ¿ya? Entonces, si el paciente elimina meconio, no quiere decir que esté permeable. Paciente obstruido, ¿qué hacemos? Tomamos la placa. ¿Qué vamos a ver? Burbujas de aire, muchas más, dos no, ¿no? 3, 4, 5 burbujas de aire y no hay aire distal. Es que decimos que es una atresia intestinal. Si vemos 3 burbujas, pensamos que es yeyunal. Si vemos mucho más aire, como en este caso, pensamos que es ileal. ¿Ya? El tratamiento, una vez diagnosticamos ONPO, sonda orogástrica gravedad, igual asegurar hidratación, accesos venosos, nutrición parenteral, antibióticos y prepararlo para sala de operaciones. Aquí sí, diagnósticos diferenciales, los vólvulos generalmente, ¿no? Y las hernias internas. En este paciente sí no hay que retrasar la cirugía, porque a pesar de que tengamos una buena sonda orogástrica, como la obstrucción es mucho más distal, no se va a drenar todo y este paciente va a ir distendiéndose y hay mucho riesgo de que se pueda perforar, ¿ya? Entonces hay que tratar de operarlo lo más pronto posible, ¿ya? ¿En qué consiste la cirugía? La mayoría de veces en resección y exteriorizamos el intestino, ¿no? Determinamos dónde está la obstrucción, vemos que esté permeable hasta la válvula, que no hayan otras atresias, ¿ya? Resecamos y anastomosamos. Normalmente es resección y una anastomosis, ¿ya? ¿En qué casos no podemos hacer anastomosis? Cuando se nos ha perforado. Si es que ya ha habido perforación y hay una peritonitis, entonces ahí no va a hacer anastomosis, ¿ya? Ya, en caso de que haya habido una perforación y haya peritonitis. En estos casos no podemos hacerle una anastomosis y tendríamos que hacer una ostomía, ¿ya? Tratamos de evitar esto y por eso es que tratamos de operarlo cuanto antes, ¿no? En el posoperatorio, el día de que queden con su sondita orogástrica, que inicien nutrición parenteral, podemos empezar vía oral a partir del tercer día, si es que el residuo gástrico no es muy alto, ¿ya? Y ¿cuál es la principal complicación? La dehiscencia de la anastomosis, ¿ya? El paciente se va a empezar a deteriorar, va a ir mal, va a estar con fiebre, va a tener un abdomen agudo y esto hay que reoperar. Eso es principalmente bueno, con este tema. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctora, quisiera hacer una pregunta. Dime, dime. Cuando habló de la doble burbuja, nos mencionó que el diagnóstico se hace por radiografía de abdomen, pero antes de eso había mencionado la resonancia. Entonces, la No, resonancia... la resonancia era en la parte prenatal. Ah, Ajá, sí, no necesitamos resonancias para diagnosticar atresia intestinales, basta con la radiografía. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
No hay más preguntas, eso sería todo. Ya, por favor, igual lean y revisen el tema, los dos temas. Sí, por favor. Bien, buena tarde.